La vacancia sobre el tapete, ¿no?, planteada por Patricia Chirinos, sin el mayor eco en los congresistas, ¿no? Vamos a conversar con Pedro Cateriano y Luciano López, que están con nosotros. Señores, un gusto tenerlos. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, doctor López. Buenas. ¿Qué tal? A ver, comencemos con el sentido de la oportunidad. Pedro, le pido. Parece más bien un globo de ensayo, un disparo al aire. Hay voces que sí, ¿no?, piden una vacancia, pero justo se está discutiendo, y eso también vamos a abordarlo en un momento con Luciano López, se está discutiendo un proyecto del Ejecutivo para equiparar la vacancia a la cuestión de confianza que ya ha sido aprobada por el Congreso, con cierta polémica también. Para usted, ¿cuál es la interpretación, Pedro, de lo que ha sucedido hoy? Bueno, creo que la congresista Chirinos recoge el sentir de un sector de la población que pide la inconstitucional vacancia por incapacidad moral permanente del presidente. Hay algunos dirigentes que en entrevistas periodísticas se han manifestado en ese sentido. Yo mantengo la misma posición desde que se planteó el pedido de vacancia por incapacidad moral permanente contra Pedro Pablo Kuczynski. La Constitución claramente establece que el presidente de la República no puede ser acusado durante su mandato, salvo las excepciones previstas en el artículo 117. Es decir, no existe en nuestro texto constitucional un juicio político o impeachment, como se conoce en los Estados Unidos, que es el procedimiento distintivo del sistema presidencial. Por esa razón, por ejemplo, en Chile, recientemente se le inició un proceso al presidente Piñera. Pero eso no hay acá. ¿Por qué ahí sí se puede? Porque la Constitución lo permite. Acá habría que reformar la Constitución para establecer el juicio político o el impeachment. La incapacidad moral permanente, siempre este texto existió en anteriores textos y nunca se malinterpretó de esta forma. Claro. Durante el gobierno de Alan García, de Alejandro Toledo, del propio expresidente Humala, hubo escándalos, acusaciones, que Petroaudios, etcétera. Nunca a nadie se le ocurrió plantear la incapacidad. Con Fujimori sí, ¿no? Con Fujimori se usa esa causal. Lo que hace Fujimori es lo siguiente: se fuga del país y renuncia a la presidencia de la República. Pero no le aceptan la renuncia. La renuncia sí es un acto constitucional, pero requiere de la aprobación del Congreso. En ese contexto, el Congreso decidió no tramitarle la renuncia y declaró la vacancia. Claro. En esta situación, además, habría que señalar que en democracia se respetan los mandatos que otorga el pueblo a través del voto. Y se ejercen los derechos de acuerdo al marco que establece la Constitución. Si no nos gusta, si mayoritariamente... Además hay razones, en algunos casos fundadas, para debatir este tema, precisamente por los antecedentes de los expresidentes, para establecer posiblemente el juicio político o impeachment. Pero eso no está en la Constitución. Nos gustaría o le gustaría a un sector de la población, ¿no? Precisamente queremos preguntarle a Luciano López, en el contexto, además, Luciano, de este proyecto del Poder Ejecutivo para que la vacancia en el inciso 2, que dice incapacidad moral, se modifique por incapacidad mental. Y claro, se podría incorporar, como bien dice Pedro, la causal del juicio político, ¿no? Lo que ha pasado, el último ejemplo es el de Chile, o impeachment, ¿no? ¿El trámite es muy difícil? ¿Qué se necesitaría para modificar eso? Además de votos, evidentemente. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Y si es oportuna o no esta propuesta, más aún en el contexto en el que Patricia Chirinos ha hecho lo que ha hecho. Bueno, definitivamente la propuesta del presidente es una propuesta que, como has mencionado, plantea especificar que la vacancia por incapacidad moral, ya cambiarle la palabrita moral, que es la que genera todo este debate interpretativo,
y cambiarlo por lo más apropiado sería discapacidad mental permanente que impide a una persona, como en este caso el primer mandatario, ejercer esta alta función. Creo que lo más adecuado, y eso no está en el proyecto del presidente Castillo, es, creo yo, sincerar la cosa. Porque como bien ha mencionado el doctor Cateriano, aquí no existe pues un juicio político y en realidad la causal ha sido usada como un juicio político. Hay 5 antecedentes con la Constitución del 93, porque el primer caso es Fujimori, con Kuczynski hay 2, ¿no? Uno se tramitó completo, con votos incluidos, que no se aprobó, y frente al segundo el señor Kuczynski renunció. Y con Vizcarra hay 2 más, los 2 procesados completamente, ¿no? Uno no llegaron a los votos para aprobar la vacancia y el segundo sí. Entonces, esos 5 casos en realidad han sido una suerte de juicio político que no tiene respaldo en la Constitución. Pero un juicio, pues, rápido, ¿no? Visiblemente express. Es decir, ellos comparecen el mismo día y ahí nomás se hace el debate y ahí se vota. Todo es en un día o 2. Te estás refiriendo con el trámite actual de la vacancia por incapacidad moral. Por ejemplo, recuerdo a Kuczynski, ¿no? No, me refiero desde que comienza la sesión, ¿no? Comienza la sesión, todo se hace en un solo día. Lo que pasa es que el trámite es más o menos lo siguiente, ¿eh? O sea, para poder más o menos en contexto del tema. Primero tienes que presentar la moción, para lo cual necesitas 26 firmas de respaldo. Que no las tiene. Luego tienes que votar. Por ejemplo, en el caso de Patricia Chirinos ahorita, ¿no? A mí me sorprendió un dato porque se supone que deberías tener cuando menos las firmas. Sí. Pero luego lo pones a discusión para debatir la admisión. Para la admisión necesitas por lo menos 52 votos si es que no hay nadie con licencia. Una vez que decides la admisión, para convocar a la audiencia, es decir, la sesión de pleno donde se va a debatir el asunto, dice el reglamento que debe ser entre el tercero y no más de 10, del 10º día. Entonces, más o menos eso es una semana. Y eso ya lo hemos visto, además, en los últimos casos, como por ejemplo el primer trámite de vacancia de Kuczynski y los 2 de Vizcarra. Entonces, el trámite es bastante célere. Una propuesta, por ejemplo, interesante se encuentra en los votos singulares de los magistrados Ledesma y el lamentablemente desaparecido profesor Carlos Ramos. Ambos emitieron un voto conjunto, por ejemplo, en este caso donde el Tribunal Constitucional por mayoría no se pronunció, pero en el voto conjunto de ellos, por ejemplo, decían que este asunto debiese ser enfocado como lo que debiera ser, es decir, un juicio político, porque en realidad habría que sincerarlo porque creo que habría que existir algún tipo de mecanismo como para que se podamos liberarnos de un presidente frente a una situación de gravísima indignidad del cargo. Claro. Pero ellos colocaron una serie de tapujos o de límites en el procedimiento, periodo de enfriamiento, correlación entre lo que se acusa y lo que se resuelve, y por ejemplo, votación calificada de 4/5. Claro. Entonces quizás por ahí va el sentido de la reforma, me parece. Ahora, Pedro, políticamente, ¿esta situación es oportuna hoy? O sea, hoy que estamos en un momento en el cual el gobierno, con errores gruesos ciertamente, con estos casos que se han denunciado, tanto en el Ejército, en la Fuerza Armada, el secretario de la Presidencia, designaciones torpes en algunos ministerios, ¿es oportuno hoy, 100 días y pico del gobierno de Pedro Castillo, hablar de una vacancia para usted? Nunca es oportuno hacer planteamientos claramente anticonstitucionales. Lo que debemos preguntarnos es por qué el constituyente estableció que durante su mandato no se le puede acusar al presidente. Es el único funcionario al cual no se le puede acusar. Precisamente para darle estabilidad política al sistema. Si nos cargamos por cualquier cosa al presidente de la República, viene la hecatombe pues, política y constitucional. Lo hemos vivido ya con Kuczynski, con el presidente Vizcarra. No es lo mismo traerse abajo a un ministro o a un gabinete que ir contra la pieza central de nuestro ajedrez constitucional. Entonces, acá lo que hay simplemente es que tratar de llevar adelante un debate sereno en el Parlamento en materia constitucional
y aquellos aspectos que son necesarios de ser reformados sean una vez la tarea impostergable del Parlamento. Porque si no vamos, es decir, continuar 5 años más con esta situación de conflicto es tener una vocación suicida. Ahora, estamos pues frente a un gobierno incompetente, inepto, que comete errores garrafales, pero hay otras salidas. El presidente tiene que ser consciente de la gravísima responsabilidad que tiene. ¿A qué está conduciendo esta forma de gobernar? Tal vez más adelante pueda convocar un gabinete más articulado, claro, que tenga una idea programática, un sentido de Estado diferente, de administración de los recursos. Hay otras salidas. Sí. Forzar la renuncia del presidente es una salida constitucional, pero no vacarlo por incapacidad moral permanente. Claro, ese es un buen punto, Luciano, y con eso quería terminar, porque ya viene Luis Johamovich en un momento. Porque pasaría quizá por un acuerdo político, ¿no? Es decir, no toquemos el tema de la vacancia hasta que sea regulada como se debe, porque ya el Congreso tendría que decir, y esto podría partir de la señora Alba, ya regulamos la cuestión de confianza, ¿no? Está regulada. Regulemos la vacancia. Inconstitucional, ¿no? ¿Ah? Inconstitucional. Exacto, hay una discusión, ciertamente. Es muy cierto lo que dice Pedro Cateriano, pero está ahí, se ha aprobado. Podría venir una discusión posterior, está en el TC, ¿no? Pero regularla, ¿te parece a ti, Luciano, que el proyecto del Ejecutivo podría tener viabilidad? Es decir, discutir el proyecto de Ejecutivo, hacer un pacto político, un trato político entre los dos poderes del Estado y decir, basta, sinceramos estas cosas, las hacemos bien, y quizá tomamos lo que dice Pedro, ¿no? De la inconstitucionalidad de lo que han aprobado, que resuelve el TC, pero paremos esto, ¿no? ¿El proyecto del Ejecutivo es una buena salida? Para mí el proyecto del Ejecutivo, como dije hace un momento, yo creo que sin ser así la vacancia por incapacidad para que pase a ser discapacidad mental, pero sí creo que habría que discutir, quizá sincerar este asunto. Comprendo las inquietudes del doctor Cateriano, pero creo que sí se debiese discutir en una reforma del 117, quizá con unas mayores garantías, como por ejemplo fue la... El 117 es las razones por las que se acusa al presidente. Pero hay razones muy puntuales, no deja sesionar al Congreso. Y discutir, claro. Y ahí discutir una quinta, porque son 4 razones, sí. Y ahí discutir una quinta, que puede ser el caso de la grave indignidad, pero que vaya con unas garantías. Pero sí creo que si se va a tomar en cuenta debatir este tema de reforma, yo pienso igual que el doctor Cateriano, que en esa reforma tendría que incluirse este asunto de lo que han regulado, entre paréntesis, mal regulado, a través de una ley ordinaria encima, ¿no? Sí. Que es manifiestamente inconstitucional. Ese asunto tendría que debatirse también, pero en lo que corresponde, una reforma. En síntesis, las dos cosas en paquete, pero en una reforma constitucional sesuda, seria, y sobre todo que recoja también la opinión fuera del Parlamento, ¿no? También de los demás especialistas, de todos aquellos que podamos aportar en algo ese debate. Claro. Pedro Cateriano, Luciano López con nosotros, muy agradecidos por esta entrevista a los dos, una mirada política, una mirada jurídica. Hasta la próxima, que tengan muy buenas noches. Muy bien, creo que bastante claro, ¿no? Vamos a hacer la pausa y regresamos con el escritor, respetado, periodista Luis Johamovich. A propósito de lo que ha pasado hoy, Vladimiro Montesinos ha recibido una condena por lo que fue el secuestro a Gustavo Gorriti en el golpe de 1992. Fíjense cuántos años han pasado para que Montesinos reciba la condena que merecía, la pena que merecía, por haber hecho lo que hizo con Gustavo Gorriti, porque nada está dicho.